Buenos días, hoy vamos a hablar sobre la habilidad negociadora, pero antes de eso debemos definir qué es negociación. Negociación es el proceso de intercambio de información entre dos o más partes en el cual cada una de las partes tiene algunos intereses en común o divergentes en el que intenta llegar a unos acuerdos consiguiendo que ambas partes se vean beneficiadas. Existen algunas estrategias de negociación. Por ejemplo, está la estrategia de negociación competitiva, en la cual se trata de conseguir que mis condiciones se impongan sobre los de la contraparte. Esto para yo conseguir el mayor beneficio de la negociación. Esta negociación también se le conoce como ganar-perder. Está el tipo de negociación integrativa en el cual ambas partes están interesadas en ceder dentro de sus condiciones para que ambas partes se vean beneficiadas en este acuerdo mutuo. Este tipo de negociación se llama, pues también se le conoce como ganar-ganar. Está el tipo de negociación de flexibilidad en el cual se pretende alcanzar algunos acuerdos que tengan en cuenta los intereses de ambas partes para que la consecución de los objetivos de ambas partes sea aceptable. Y también está la habilidad negociadora, está la estrategia de pasividad en el cual en ocasiones surge al final de las negociaciones. Ambas partes plantean que sus pérdidas sean menores o iguales a los de la contraparte, por lo que finalmente se considera un punto intermedio. Esto también se le conoce como el tipo de estrategia de perder-perder. Una vez se han conocido cuáles son las estrategias de negociación que existen, se debe conocer también que existen algunas fases de negociación, que eso es lo que nos va a ayudar a conseguir los objetivos al momento de que vayamos a negociar. El primero es la preparación. Entonces hay que definir antes de iniciar la negociación qué es lo que se quiere conseguir, qué es lo que se pretende, cuáles son los objetivos establecidos, hasta dónde somos capaces de ceder y si es posible conocer hasta dónde o cuáles son los objetivos de la otra parte. Está la discusión, que eso es el momento en que se lleva a cabo como tal la negociación, en el cual se presentan los objetivos de ambas partes. Están las señales que se llevan a cabo durante toda la negociación, en el cual a veces se pueden representar de manera verbal o no verbal, en el cual debemos tener muy presente esos y conocerlos para saber cómo está yendo la negociación, si va de una manera positiva o si va de una manera negativa. Está la propuesta o también llamadas concesiones, en el cual se les conoce como concesiones a acuerdos que no estaban inicialmente establecidos pero que se pueden utilizar para conseguir esos objetivos de la negociación. Dependiendo de la cultura con quien uno negocie, las concesiones se van a llevar siempre o a la mitad o al final de la negociación. Está el intercambio. Bueno, el intercambio también se le conoce como es la parte más intensa del proceso de negociación, en el cual exige una gran atención para ambas partes, ya que se trata de obtener algo a cambio de renunciar a otra cosa. Está la tolerancia, que es hasta donde somos capaces de perder, hasta donde somos capaces de renunciar a algo de nuestros objetivos o de nuestros productos con el fin de conseguir la negociación sin que nos veamos en que vamos a perder la negociación. Y por último está el cierre y el acuerdo, que es la finalidad de llegar a un acuerdo en el cual hemos establecido como por ejemplo el cierre total de la negociación, en el cual estamos claros con la otra parte qué es lo que estamos haciendo, hasta dónde vamos a llegar, cuáles son nuestros términos y condiciones, por así decirlo, hasta dónde fuimos capaces de aceptar lo que realizamos. Buen día, mi nombre es Juan Sebastián Borges y les voy a sobre la lectura Organización para la Innovación de Apple. Bueno, alrededor de esta lectura empieza con una breve historia que alrededor de 1997 la empresa contaba con una estructura organizacional convencional, como se vive en todas las empresas actuales. Bien, esta es una estructura, o sea, tenían una estructura organizacional convencional como pueden ver, eran unidades de negocio independiente para cada uno de sus líneas. En ese tiempo contaban con computadoras Macintosh, celulares y procesadores. ¿Por qué es importante esa lectura o qué cambio dio esta lectura? Bueno, esto es como un ejemplo por el tipo de organización que tomó esta compañía.
cada una de esas unidades eran independientes. ¿Qué pasa? Que el CEO de la compañía, el señor Jobs, en su regreso, despidió a cada uno de los gerentes de estas unidades, haciendo que la empresa entrara como en un estado de P&L. ¿Qué quiere decir? Utilidades y pérdidas. ¿Por qué? Pues el cambio de este fue a cada uno de los distintos departamentos y convirtió todo, o sea, disolvió todos los departamentos que cada uno de esos tenía un proceso independiente, ¿no? Cada departamento se encargaba de sus problemas. ¿Qué hizo él? Disolvió esto y cambió a que todo fuera una unidad a una unidad de negocio funcional completamente. En su momento, pues para el tamaño de la empresa no fue pues algo que repercutiera en algún problema para la empresa ni nada de eso. Y pues hoy en día lo increíble es cómo esta unidad de negocio o esto que él hizo todavía, o sea, esta estructura que él generó todavía se utiliza en la empresa, a pesar de que la empresa es 40 veces más grande, ¿no? Los vicepresidentes son los encargados de las funciones de las empresas, como, o sea, funciones estáticas, y los CEO, ellos se encargan de producto, diseño y componentes para poder elaborar el producto. Y pues la compañía opera sin gerentes generales. Esto ha hecho que se convierta en una organización funcional. ¿Por qué? Pues el objetivo principal de Apple era crear un producto que pudiera enriquecer la vida diaria de todas las personas, y esto hacía que, o sea, el desarrollo de las categorías de los productos fueran como reinventándose, ¿no? Entonces pasó de tener 3 divisiones a solo controlar lo que es lo que conocemos ahora como el iPhone, la parte del Apple Watch y las computadoras que son las Mac que conocemos hoy en día. Esto pues hizo como una innovación y una mejora continua a las categorías de esta empresa. También se centra como en la necesidad y que trató de que cada uno de estos hizo una estructura de líderes lineal o un poco o verticalizada. ¿Por qué? Porque hace que, o sea, los líderes con gran experiencia tienen mayor responsabilidad. Esto hace que la estructura pues tengan que tener unas opciones para poder como llevar este momento. Entonces esto hizo que cada una de estas personas tenga 3 características de liderazgo fundamentales. ¿Por qué? Porque pues esto fue lo que implementó Steve Jobs como una organización funcional. ¿Cuáles eran esas características? Bien, una es la clave del liderazgo, y esto hace que tiene que tener una experiencia profunda que les permita participar de manera significativa en todos los trabajos realizados dentro de sus funciones. La segunda era inmersión en los detalles y funciones, que eso es como la voluntad de poder debatir y colaborar en cada una de las funciones durante todas las formas de decisión que se tomen colectivamente. Y pues la otra es lo que es como la voluntad de debatir de forma colectiva, y pues que todos aporten. Entonces, la primera, que es la experiencia profunda, bueno, esto hace que la empresa pues genere como la supervisión de los gerentes y sea un poco más fácil de capacitar cada una de estas. La segunda, que es la inmersión en los detalles, hace que cada uno de los líderes debe conocer a detalle los niveles que lo superan o que están más abajo de él en el rango en el que él ocupa en la compañía. Porque esto es importante, porque así pueden realizar como de forma detallada como una revisión de cada uno de los productos o cada una de las líneas de este producto que ellos tienen a su cargo.
Y pues la tercera, y pues es un poco importante, pues la voluntad de poder debatir de forma colectiva es que cada uno de ellos, con, al ser personas que son muy experimentados o que tienen un alto equipo de especialidades, puedan debatir de tal manera que beneficie a la empresa el servicio que quieren prestar y cada uno de sus productos. Esto se le conocía, como lo había hablado anteriormente, como un liderazgo de escalas. Son un liderazgo de escalas que posiciona a la persona según sus experiencias y sus capacidades para poder tener una buena organización de la empresa. Esto le ha funcionado de una buena manera a la empresa, pues a pesar del paso de los tiempos se ha mantenido este sistema. Ha tenido evoluciones, claro que sí, todo tiene que ir cambiando, todo tiene que ir mejorando. Y pues la evolución es en la parte organizacional, pues para que sea un poco más funcional y pueda pues ser una manera, o sea, ser una empresa única y pues a la vanguardia de la mejora continua. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Isamar Torres y en esta oportunidad voy a hablarles sobre comunicación asertiva. Bien, para esto vamos a dividir el enunciado. En primer lugar, la comunicación es el proceso mediante el cual se intercambia un mensaje entre quienes, entre un receptor, quien envía el mensaje, y un emisor, quien lo recibe. La asertividad, por su parte, es esa capacidad que tenemos o desarrollamos las personas para comunicarnos de manera clara, entendible, honesta y sin sobrepasar límites, es decir, sin ofender o discriminar a la otra persona, haciendo valer claramente nuestras opiniones y nuestros criterios, así como nuestras necesidades. Así las cosas, la comunicación asertiva es la capacidad de expresar sentimientos, ideas y opiniones de manera confiada, clara y partiendo del respeto. Algunas de las características de la comunicación asertiva son la sinceridad. Esto quiere decir que debemos transmitir el mensaje de manera honesta y sin provocar ningún tipo de reacción ofensiva o defensiva. Para ello no debemos emplear un lenguaje de pronto sarcástico o irónico. La gestualidad es otra de las características de la comunicación asertiva. Esta, como su nombre le indica, se refiere a los gestos, es decir, que no debemos emplear un lenguaje corporal de manera que el receptor entienda que de pronto no nos interesa la conversación, de pronto se ha tornado aburrida. Otra característica es el tono de la voz. Aquí debemos procurar no caer ni en la agresividad ni en la pasividad, es decir, que tenemos que usar un lenguaje firme y seguro. La reciprocidad hace referencia a la capacidad que tenemos de escuchar también. Si así como transmitimos el mensaje, debemos escuchar la opinión y el criterio, así como las necesidades de la otra parte. Y el contexto se refiere pues a la localización en la cual se desarrolla la conversación. Entonces debemos procurar que este no esté obstaculizado por elementos como el ruido, ¿vale? Algunos tipos de comunicación asertiva son la verbal, la no verbal y la paraverbal. La verbal se refiere en términos generales a aquella que podemos pronunciar, a las palabras como tal que transmitimos, a la articulación de estas. La comunicación no verbal, por su parte, entonces se vincula a todos aquellos elementos corporales, ¿sí? Entonces se refiere al lenguaje corporal, cómo utilizamos los gestos, ¿sí? Como la mirada, la postura. La comunicación o el tipo de comunicación paraverbal trata de combinar ambos elementos. Entonces, no se trata solo de decir el mensaje, sino de buscar la mejor forma, el mejor contexto y
el mejor lenguaje corporal para decirlo. Entonces emplea el tono de voz, la articulación, la postura corporal, entre otros elementos del lenguaje asertivo, de la comunicación asertiva. Ahora, este es un cuadro sintético de cada uno de los tipos de comunicación. Entonces, la conducta no verbal se refiere, o algunas de las características son la sonrisa telefónica, los gestos firmes, una postura erguida y las manos sueltas. La conducta verbal se refiere, ya recordemos, a las palabras como tal, entonces a la capacidad de pronunciar esas ideas y de articular ese mensaje. Entonces pienso que, siento que, hagamos esto. La conducta paraverbal es la regulación de la voz, la capacidad de hablar de forma fluida, el respeto hacia los silencios y hacia la opinión de los demás y una entonación agradable. La comunicación asertiva en el trabajo. Bien, la asertividad laboral es el punto medio cuyos extremos le corresponden a la agresividad y a la sumisión o pasividad. En el ámbito laboral, la comunicación efectiva y asertiva es el lugar del trabajo en un acto de equilibrio. Si somos demasiado pasivos, es posible que tengamos problemas para que otros sigan nuestras indicaciones, sigan nuestras opiniones o nuestros criterios. Y si somos demasiado agresivos, podemos perder el interés de la gente, hacernos tomar mala fe por la manera y la tonalidad de voz que empleamos para comunicar ese mensaje. Por lo tanto, en el ámbito laboral, personal, debemos mantener un equilibrio entre la agresividad y la pasividad, un término medio, ¿vale? Algunos beneficios laborales de la comunicación asertiva es que mediante ella se puede buscar soluciones de ganar-ganar. Se puede crear un ambiente favorable en el trabajo. Crece la motivación y el compromiso y con ello la productividad. Facilita la buena planificación de actividades y potencia la habilidad negociadora. Muchas gracias. Esta es una pequeña presentación sobre lo que se refiere la comunicación asertiva.